Muchos le tienen miedo a Dios. Y se puede ver en las oraciones que hacen. Algo muy negativo. Ay, Señor, que no llueva hoy. Van a salir, ay, Señor, que no choque el día de hoy. Que no venga don fulano de tal porque le debo. Oraciones de tipo negativo, y por esas oraciones de tipo negativo no alaban al Señor. Los que tienen estas oraciones de tipo negativo, si se examinan, nunca alaban al Señor. Solo lo usan para que lo libre de las tormentas, de los rayos, de las enfermedades, de los asaltos. Alguien negativo. El que quiere a Dios lo alaba, lo bendice, está bien, pide en momentos difíciles, pero sobre todo lo alaba y lo bendice. Analice usted su oración. Si es solo negativa, no le agrada mucho a Dios. Analice si usted lo alaba, lo bendice, lo glorifica, le da gracias. O sea, no está buscando a Dios para que le dé algo, lo libre de algo. Lo busca porque es muy bueno, porque es bondadoso. Jesús en su revelación nos ayudó. Por eso Él dijo, yo soy el buen pastor. Se presentó como un pastor. Nosotros somos personas de ciudad. Casi nunca nos hemos topado con un pastor y ni hemos hablado con él. De lejos lo vemos en los campos. Pero en tiempo de Jesús abundaban los pastores. Y por eso Él buscó esta comparación. Yo soy el buen pastor. Y el Salmo 23 precisamente es lo que se hace. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y me conduce a aguas tranquilas, a verdes pastos. Y esa es la idea que nosotros debemos tener y le agrada a Dios como alguien bondadoso. Y por eso lo alabamos, le bendecimos. Nuestra oración no es de miedo, sino de confianza. A su papá, a su mamá no le gusta que usted le tenga miedo, que les tenga confianza, que se lo demuestre. Les agrada a los papás, a las mamás, a Dios le agrada que nos acerquemos a Él por confianza. Por eso nos dice, yo soy el buen pastor. Las ovejas no le tienen miedo al pastor, todo lo contrario. Ahí así quiere el Señor que lo sigamos como las ovejitas. Se le pegan al buen pastor, lo buscan, lo oyen. Y el Señor además dice, yo soy la puerta del redil. El redil donde están las ovejas, yo soy la puerta. Para nosotros, la entrada para nuestra salvación es nuestro encuentro personal con Jesús. Nuestro encuentro personal es que oímos la predicación y de la predicación nos viene la fe. Y la predicación nos habla de Jesús, que murió por nosotros, que es la palabra de Dios que se hace carne. Es cierto que lo mataron en la cruz, pero como Él había dicho, resucitó y probó que es Dios. Entonces, el Señor nos dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Las ovejas lo siguen. El Señor no quiere que le tengamos miedo. Examine usted su oración. Dios no quiere que usted le tenga miedo. Ay, me va a castigar. No. Usted a su papá no le debe tener miedo ni a su mamá. Pues Dios es nuestro Padre. A nuestra mamá no le tengamos miedo, a Dios no le tengamos miedo. Y nuestras oraciones que sean oraciones de confianza. Hay momentos difíciles, pero con confianza acudimos a Él. Y esto es muy importante, por eso la revelación del Señor, yo soy el buen pastor. Ningún pastor se va a poner como malo pegando a las ovejas. Nunca usted va a ver un pastor que le esté pegando a la oveja. El pastor lleva un bastón
En la noche, cuando no se ve nada, oyen el rítmico bastón del pastor, ahí va. Y también lleva una vara, pero la vara es para defenderla a la oveja de las alimañas, de los tigres, de los lobos. Dios no tiene una vara para pegarnos, es para defendernos. Y así quiere que lo encontremos y lo sigamos y lo sintamos. Por eso esta revelación, yo soy el buen pastor, tiene un alcance muy grande. Les repito, nosotros somos gente de ciudad y entonces no tenemos mucha experiencia de eso, pero en tiempo de Jesús todos los que estaban ahí cerca conocían a los pastores, veían las ovejas. Y entonces la comparación más adecuada es eso: yo soy el buen pastor, yo soy la puerta para entrar en el rebaño. A través de Jesús entramos, y a Jesús entramos por medio de la predicación. La carta a los Romanos lo expresa muy bellamente cuando dice: la fe viene como resultado de oír la predicación que expone el mensaje de Jesús. Por medio de la predicación nos encontramos con Jesús y lo encontramos como nuestro buen pastor, alguien que nos quiere mucho. Nos guía por el sendero recto. Primero dice: mis ovejas escuchan mi voz. Conocen muy bien la voz del pastor. Un predicador cuenta que cuando él oyó eso, el Señor es mi pastor, se fue donde un pastor y le dijo: mire, ¿es cierto que usted llama por nombre a las ovejas? Sí, comenzó a llamar por nombre y venían las ovejitas. ¿Cómo hacen? Pues por su nombre las llaman. Y el Señor dice: por su nombre las llamo. Él conoce nuestro nombre, quiere decir una relación muy personal. No es Dios un montón, no, Dios personal, mi pastor. A Él me dirijo como alguien personal. Por eso se habla del encuentro personal con Jesús. No encuentro de un montón con Jesús, no, un encuentro personal. Yo insisto mucho en esto porque muchas personas vienen a la iglesia y hablan de Jesús y oyen de Jesús, pero nunca han tenido su encuentro personal con Jesús. Y esto abunda en la iglesia y es algo muy triste, porque se acostumbraron a Jesús, pero a Jesús se le encuentra por lo general después de un retiro espiritual, después de una lectura profunda de la Biblia, y nos lo encontramos. Y toda persona debe preguntarse: ¿y yo ya me encontré personalmente con Jesús? Y en mi oración me dirijo a Dios como alguien personal, no algo aéreo y a saber dónde está, no, algo personal. Y aquí entra en juego el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a ese encuentro personal y no un Dios tan grande que no tenemos una relación con Él, no, un Dios con el cual nos dirigimos directamente y que sabe mi nombre. Tiene su bastón, pero no es para pegarme. Tiene la vara, pero no es para pegarme. Es para conducirme. Es para que yo sienta seguridad. Ahí va, oigo el rítmico bastón de mi pastor. Él lleva una vara para defenderme del lobo, del tigre. Dios está para ayudarme, defenderme, y debo tener confianza de Él. Mis ovejas escuchan mi voz. La voz de Dios la escuchamos sobre todo a través de la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, cuando con fe acudo a la Biblia, es Dios que me está hablando. Por eso la Biblia es tan distinta. Si un científico llega a la Biblia y saca el libro de Proverbios, qué comparaciones tan bonitas, qué acertado esto que dice, pero no está viendo a Dios. Está viendo
la Biblia desde un punto de vista literario y él entiende bien la literatura, pero ¿de qué sirve que entienda la literatura si no oye la voz de Dios? Y el campesinito que no sabe tanto de literatura, pero que tiene fe y va a los evangelios, está oyendo la voz de Dios. Y esa es la relación. Y por eso el Señor se presenta y dice, yo soy la puerta de entrada, por mí tienen que entrar. Si no han tenido un encuentro personal conmigo, nos dice el Señor, no han tenido salvación todavía. Tienen religiosidad, pero no tienen la salvación, porque la salvación solo llega cuando hay un encuentro personal con Jesús. Por eso cada uno de nosotros debe preguntarse, y yo ya me encontré personalmente con Jesús. Estoy escuchando la voz de Dios cuando voy a la Biblia. Si no la está escuchando, no ha aprendido a leer la Biblia. La Biblia es un libro distinto de todos los demás. Y les repito, un sabio puede llegar a la Biblia y no le sirve para su salvación, porque solo puede encontrar sabiduría y datos científicos y históricos. Pero en la Biblia voy a encontrar la voz de Dios y para eso necesito tener fe y necesito la ayuda del Espíritu Santo, invocar al Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu Santo no logro oír la voz de Dios en la Biblia. Por eso es un libro distinto de todos los demás. Insisto en esta comparación. Un sencillo campesinito puede captar más espiritualmente que un científico que va a la Biblia como un libro famoso nada más, pero sin la fe necesaria, sin la guía del Espíritu Santo. El Señor dice, mis ovejas escuchan mi voz. El predicador que les hablaba hace poco, dice que él se admiró que el pastor comenzaba a decir el nombre de Dios y venía la oveja corriendo. Como que, y no venía otro, sino aquella cuyo nombre había pronunciado el pastor. A nosotros, personas de ciudad, nos parece escandaloso eso, pero para ellos es lo más normal. Y para el cristiano lo normal es que Dios escuche su voz. Que no, Dios lo trate a usted no como un personaje, sino como un hijo, un papá que está tratando con un hijo. Y algo más, como una mamá quiere Dios que lo escuchemos, que se preocupa por nosotros, que está pendiente de nosotros. Por eso nuestras oraciones no son fórmulas mágicas, sino es lo que yo siento que le digo al Señor y entonces voy a escuchar su voz. Yo soy la puerta de entrada, nos dice Jesús. Es que para el encuentro con Dios, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso la palabra de Dios se hizo carne y vino a vivir entre nosotros, para que lo conociéramos personalmente y para que lo tratáramos como lo trataba Pedro cuando ya se había convertido. Es muy distinto el Pedro imprudente de antes que el Pedro lleno del Espíritu Santo que habla de Jesús y que en nombre de Jesús cura a un paralítico. Antes nunca lo había hecho. En nombre de Jesús te ordeno que camino, le dice nada menos que a un paralítico. Y aquel entra saltando en el templo. Porque Pedro ahora ya tenía una relación personal con Jesús. En nombre de Jesús, Jesús ya había muerto. Pero había resucitado y él lo sentía presente y así quiere Dios que lo sintamos. Y que nos dirijamos a Él con esa confianza, porque si no, nuestras oraciones pueden ser muy bonitas, mecánicamente recitadas, como el niño recita una poesía, pero el Señor no quiere que le recitemos las oraciones, el Padre Nuestro y la Ave María, sino que lo vivamos, que sea un hablar con Dios y la seguridad que Él nos está escuchando
y nos escucha no como un primer ministro, el presidente de la República, sino como nuestro papá, como nuestra mamá, que nos guía por el sendero recto, haciendo honor a su nombre. Ahora hay que tener cuidado porque aparecen falsos pastores. Por ejemplo, aquí mismo en la iglesia, ¿cuántos han ido a centros espiritistas? Han consultado brujos o brujas, adivinos. O sea, tenemos al gran pastor y van a consultar a esos otros, que los engañan y hasta les cobran que los engañan. Y las consultas les resultan bien caras. A veces yo he preguntado a alguno que ha ido a centros espiritistas y les han hecho pagar cantidades tremendas. Una señora, sin mentirles, ya llevaba 1 millón de quetzales pagando en esos lugares. La tenían bien engañada porque en esos lugares los falsos maestros pues aprovechan para poner miedo. Si no les ponen miedo ya no llegan la próxima vez. Si les resuelve el problema en ese momentito, ya no les vuelven a pagar y entonces los tienen pendientes y a cada rato les tienen que estar pagando. El buen pastor va adelante. Él nos guía por el sendero recto. Las ovejas sienten necesidad de buscarlo, porque Él les da su alimento, los guía por el sendero recto, haciendo honor a su nombre. Así es que cuidado con los falsos pastores. Parece increíble, pero ¿cómo es posible que una persona venga a la iglesia, lea la Biblia, escuche la predicación y además va a buscar a falsos pastores espiritistas, budistas, adivinos? Y ahí no le van a resolver su problema en el momentito. Económicamente eso no le resulta a ese falso pastor. Tiene que tenerlo entretenido, si no, ya no le va a pagar. Y el problema ya, y le recetan cosas raras. Uno hasta se admira cómo es posible que una persona inteligente se deje guiar por eso. Y tomando cosas raras que cualquier médico le diría, pero ni loco, tome usted esa cosa. Pero ellos sí, porque esos falsos pastores le dijeron, o indicaciones que le dan, a usted le hicieron un maleficio y por eso usted está mal, pero yo sé cómo quitarle ese maleficio. Y no se lo va a quitar en el mismo, sino que tiene entretenida a la persona, si no, ya no vuelve. Hermano, ¿cómo es posible que personas que hasta tienen títulos universitarios caen en esto? Porque falta fe. Porque no han aprendido a escuchar la voz del buen pastor. Yo soy la puerta de entrada. Yo los guío por el sendero recto. Pero el pastor lleva una vara, sí, pero para defenderme del lobo, del tigre. El buen pastor me da el alimento que conviene, me lleve a aguas tranquilas, a verdes pastos. Aunque camine por valles de sombra de muerte, no temo ningún mal, porque Él va conmigo. Su vara y su cayado me sosiegan. Prepara para mí una mesa frente a mis enemigos. Este Salmo 23 lo escribió David. A él seguramente le tocó comer frente al enemigo en la guerra muchas veces, pero él confiaba en Dios y por eso él habrá puesto ahí en el Salmo 23, aunque camine por valles de sombra de muerte, no temo ningún mal porque tú vas conmigo. Preparas para mí una mesa frente al enemigo. Parece contradictorio, pero es que a David le había tocado comer frente al enemigo y sabía que el Señor le ayudaba y estaba con él y lo sostenía, y nosotros también. Muchas veces nos habrá tocado comer frente al enemigo, pero estamos con la confianza de que nuestro pastor no nos falla, que tiene el alimento que nos conviene a nosotros.
Nuestro pueblo es muy religioso, pero muy supersticioso también. Y eso es tremendo. Muy religioso, o sea, que le gustan procesiones, novenas, fórmulas. Hay señoras que tienen unas fórmulas tremendas que parecen trabalenguas cuando lo están diciendo. ¿Dónde lo aprendieron? En la Biblia no están esas fórmulas. ¿Y por qué? Porque entre más enredado esté, parece que tiene más poder, según ellas, esas fórmulas. Están muy equivocadas. A un papá no le va a hablar usted con un lenguaje universitario. Ya no le dicen papá, sino pa, ma. Ya ni siquiera papá ni mamá, pero el papá y la mamá entienden que son expresiones de cariño. Nos falta muchas veces aprender a hablar con Dios, como el hijo habla con su mamá, como el hijo habla con su papá, la confianza que le tiene a la mamá cuando salió mal en el examen. ¿Y cómo le digo a mi papá que perdí 3? Y la mamá viendo cómo le arregla el asunto. Pues esa es la forma que Dios quiere que nos acerquemos a Él. Y Él por eso, Él se reveló como el buen pastor. No me tengan miedo. Yo soy el buen pastor, yo las guío a aguas tranquilas y verdes pastos. Aunque camine por valles de sombra de muerte, no temo ningún mal, porque tú, pastor, vas conmigo. Tú vas conmigo. Tú nunca me vas a abandonar. Nunca un pastor abandona las ovejas, nunca el Señor nos va a abandonar. Expresiones que a veces suenan, pero que son una ofensa contra el Señor. A veces viene la gente, no, yo creo que el Señor ya me abandonó. Fíjense que esa es una expresión tremenda, ¿verdad? Esto quiere decir Dios es malo. A unos los cuida y a otros no. Dios ya me abandonó. Dios nunca lo va a abandonar a usted. Si no lo abandona su papá ni su mamá, mucho menos Dios. Aunque camine por valles de sombra de muerte, no temo ningún mal. ¿Por qué? Porque tú vas conmigo. David tenía esa experiencia. David, el compositor del Salmo 23, uno de los más bellos de la Biblia. Tú vas conmigo, aunque camine por valles de sombra de muerte, no temo ningún mal, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosegan. Ahí va el bastón, ahí está él. Y es la noche, y oye el rítmico bastón. Y viene un tigre, pero él tiene la vara para defenderme. Estimados hermanos, tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo, que Él es el encargado de provocar en nosotros esa fe que viene de la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios, de oír la predicación, de ahí viene la fe. Pero hay varios grados de fe. Si aquí pusiéramos calificación, unos tienen 20 de fe, otros 30, otros 80, 90, 100 nadie tiene. ¿Y por qué nadie tiene 100? 100 es el que ya está en el cielo. Mientras nosotros estemos aquí, nadie tiene 100, porque siempre hay algo de por medio contra lo cual el que está en el cielo ya no duda de nada, ya está. Nunca va a dudar de Dios. Nosotros sí, aunque acudamos a la iglesia, recemos, pero siempre en el fondo está una lucha de fe. El espíritu del mal nos pone tentaciones contra la fe. Cualquier cosa que Dios no me quiere a mí, fíjense, decir una cosa así es una ofensa muy grande contra Dios. Y muchos en momentos difíciles, eso es lo que dicen, y ni se dan cuenta que es una ofensa grave contra Dios. Dios no me quiere a mí, quiere decir, Dios tiene preferencia a doña fulana que es tan chismosa, mire cómo le va de bien, y a mí. Y esas comparaciones a Dios le desagrada. Quiere decir que desconfío de Él, que acudo a Él por puro interés, porque necesito algo y cuando estoy bien no necesito nada, lo dejo tranquilo y ya no oro mucho.
Muchos están rezando mucho porque se los está llevando la corriente. Qué bien. No van solos. Pero qué mal que cuando ya no se los esté llevando la corriente se les olvide orar al Señor. Y eso es muy común. Piense usted cómo oraba usted y clamaba cuando tenía tantos problemas. Ahora ya está más tranquilo. Usted ya dejó tranquilo a Dios. Ya no ora como antes. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y me conduce a aguas tranquilas. Aunque camine por valles de sombra de muerte, no temo ningún mal, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas para mí una mesa frente al enemigo. Qué contradictorio. Él me está preparando la mesa frente al enemigo. Estimados hermanos, pidámosle mucho al Espíritu Santo que nos purifique la mente de imágenes torcidas acerca de Dios que abundan y que abunda en nosotros la confianza. Él es mi papá, mi mamá, Dios. Aunque camine por valles de sombra, tú vas conmigo, Señor. Aunque todo me salió mal, tú vas conmigo, Señor. Tú no me vas a abandonar. Tú tienes un proyecto misterioso para mí, pero tú vas conmigo. Tú nunca me vas a abandonar, porque si mi papá y mi mamá no me abandonan, ¿cómo me vas a abandonar tú, que eres mi Padre bondadoso? Estimados hermanos, el Señor es nuestro pastor, nada nos falta.